Pues a ver, ¿qué pasaría si resulta que la solución a cosas tan inmensas como la ineficiencia económica, la enorme polarización política y, bueno, el caos social en general, no dependiera de aprobar nuevas leyes? O de complejas teorías de macroeconomía, claro. Exacto. ¿Qué pasaría si en realidad todo eso dependiera de cómo se gestiona una discusión totalmente banal sobre quién saca la basura durante el desayuno? Es que es una premisa que te descoloca muchísimo desde el primer minuto, porque estamos súper condicionados a buscar respuestas a las crisis estructurales en lugares enormes, ¿verdad? Sí, sí, en los parlamentos, en cumbres internacionales, ese tipo de sitios. Eso es. Sitios muy tangibles. Así que reducir algo tan masivo a la mesa de tu cocina, pues parece casi una broma. Ya, pero de eso trata precisamente nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a meternos de lleno en un conjunto de documentos fascinantes que giran en torno a un marco de trabajo que llaman Whitebox Smart Innovation. Unos textos que son francamente abrumadores. Totalmente, porque básicamente argumentan que la relación de pareja no es como solemos pensar, un simple refugio romántico privado donde te escondes del mundo. Al revés, plantean que es la infraestructura estratégica clave para construir un mundo funcional. Así que la misión de este análisis es descodificar esto que llaman innovación relacional. Y ya te digo yo que rompe todos los esquemas posibles. Y lo rompe porque, a ver, coge herramientas de ámbitos que no tienen nada que ver con el romanticismo y las aplica directamente al corazón. O sea, estamos hablando de principios de ingeniería de sistemas, ¿no? Exacto, de ingeniería, de fusiones corporativas e incluso de análisis de datos masivos, pero aplicados a gestionar las relaciones sentimentales. Trata de coger algo que históricamente siempre hemos visto como mágico, caótico o gobernado por el destino y convertirlo en un proceso 100% estructurado. Madre mía. Y los datos que aportan sugieren que sistematizar esto tiene el potencial real de salvar no solo a millones de parejas, sino a la sociedad entera. Ostras, es que para llegar a ese nivel hay que hacer un reseteo mental bestial. Hay que redefinir por completo lo que entendemos por amor, claro. Sí, olvidarse de Hollywood por completo. Eso te iba a decir, la narrativa típica de las películas, el flechazo que te deja sin respiración y contra el que no puedes luchar, pues aquí no sirve absolutamente de nada. No solo es inútil, es que, según los documentos, esa narrativa romántica es la causa principal de la altísima tasa de fracasos. Este modelo te exige dejar de ver el amor como un evento, como algo que te pasa por arte de magia. Como que te cae del cielo, vaya. Claro, hay que empezar a tratarlo como un proceso humano, muy dinámico y que requiere mantenimiento. Y para eso establecen 3 pilares fundamentales que sostienen la relación. Vale, vamos con esos pilares. El primero es la voluntad. Pero ojo, no es un simple sentimiento de afecto. Es la energía vital pura, es el combustible del sistema. El segundo es el método, que viene a ser la estructura operativa. Y el tercero es la consciencia, que la definen como la capacidad analítica de leer la realidad sin filtros idealizados. Fíjate que mientras repasaba los textos y veía esa relación entre la voluntad y el método, me venía a la cabeza una imagen que creo que ayuda a aterrizar esto. A ver qué te parece. Dispara, a ver. Es como si alguien decide instalar una chimenea en el medio del salón. La voluntad, esa pasión desbordante del principio, sería el fuego. Y claro, si tú enciendes un fuego inmenso, pero lo dejas libre por el suelo, sin nada que lo contenga, pues la casa acaba hecha cenizas. Te quedas sin casa, lógicamente. Exacto. Esa energía sin control lo destruye todo. Entonces, el método no es echarle un cubo de agua para apagar la pasión. El método son los ladrillos refractarios de la chimenea. Es la estructura física que contiene el fuego para que dé calor de forma segura. Pues es una analogía súper útil, la verdad, porque subraya un malentendido muy común. La gente suele pensar que ponerle reglas o método a una relación es lo que mata la chispa. Claro, que le quita la magia. Exacto. Pero la termodinámica emocional funciona igual que tu chimenea. O sea, la estructura no asfixia el calor, lo canaliza. Sin ese muro de ladrillos, la entropía natural del día a día, el estrés, las facturas, todo eso acaba devorando el afecto inicial. Y esto me conecta con otro patrón que me pareció ver en las fuentes. Me dio por llamarlo el síndrome de la planta crasa frente al sistema operativo. Me gusta el nombre, explícalo un poco. Pues piénsalo. Solemos tratar a la pareja como si fuera un cactus. Alguien va, compra una planta crasa, la pone en la ventana del salón porque queda muy bonita y le echa unas gotas de agua un martes cualquiera. Y a cruzar los dedos, claro.
Eso es, cruza los dedos esperando que sobreviva sola, simplemente porque tiene fama de ser resistente. Y si a los 6 meses se muere, la excusa es, bueno, es que no tengo mano para las plantas. Ya, y el problema de fondo, según inciden mucho los textos, es que una pareja jamás ha sido un organismo simple de bajo mantenimiento. Es un sistema operativo hipercomplejo. Totalmente. Si te compras un ordenador último modelo, no lo enciendes el primer día y ya te olvidas para siempre. Un sistema operativo necesita actualizaciones constantes, descargar parches de seguridad para vulnerabilidades nuevas. Sí, o mirar si hay un programa consumiendo demasiada RAM en segundo plano, claro. Exacto, porque si no haces ese mantenimiento, el ordenador colapsa y te deja tirado. Y fíjate, ese concepto de colapso o de crisis es donde este modelo brilla especialmente, porque cambia por completo la connotación terminal que solemos darle a las crisis de pareja. Ya, que parece siempre el fin del mundo. Claro. Tradicionalmente llega una crisis fuerte y la percepción es trágica. Es la típica imagen del jarrón que se rompe en 1000 pedazos. Pero si miramos la relación con esta lente sistémica, la crisis se transforma en lo que llaman un punto de bifurcación. Vale, o sea, algo más parecido a lo que sería un stress test en ingeniería civil, ¿verdad? Sí, el concepto va exactamente por ahí. Porque cuando se construye un puente, antes de inaugurarlo, los ingenieros le meten toneladas de hormigón encima. Y no lo hacen para derrumbarlo por diversión, lo hacen para ver en qué punto exacto el acero empieza a flexionar. Para descubrir la vulnerabilidad estructural y meter refuerzos. Exacto. O también se me ocurre el mundo de las startups. Una crisis sería como ese punto en el que el mercado cambia, la empresa pierde dinero y en lugar de quebrar es la señal ineludible de que hay que pivotar y cambiar el modelo de negocio. Esa es la mecánica, sí. Una gran bronca o un distanciamiento no es el fin. Es la alerta del sistema pidiendo a gritos un parche de seguridad nuevo. Vale, te compro la idea del mantenimiento y el método. Pero claro, si decimos que esto es montar un sistema operativo, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, a ver, ¿a quién contratas de socio fundador? Claro, elegir a la persona que no es moco de pavo. Exacto, porque pasar de la teoría a la práctica suena muy complejo. ¿Cómo se elige al candidato ideal según este modelo? Pues mira, los documentos proponen una verdadera auditoría emocional. Lo llaman una due diligence, usando de nuevo toda esta terminología corporativa. Me fascina que usen términos de empresa para el amor, de verdad. Es que es muy pragmático. Y para esta auditoría proponen una herramienta que llaman el test de las 4 columnas. Pero, ojo, ponen una línea roja innegociable antes de empezar. Quien vaya a hacer este ejercicio tiene que dedicarle un mínimo de 5 días completos de reflexión aislada. Espera. ¿5 días? A ver, suena a retiro espiritual. No vale con sentarse una tarde de domingo con un café a rellenar un papel. No, no vale. Y la razón es puramente biológica y sociológica. Las fuentes explican que necesitas esos 5 días para que se desvanezca lo que llaman la niebla química del cerebro. Ah, vale, el tema hormonal. Claro, si lo haces en una tarde, igual estás bajo un pico de dopamina por una cita reciente o inundado de cortisol por una bronca monumental. Y además, necesitas tiempo para separar tus deseos auténticos de la presión social. O sea, depurar lo que tú crees que deberías querer porque te lo dice tu entorno de lo que de verdad necesitas a nivel operativo. Eso es. Tienes que enfriar la mente. Entendido el enfriamiento. Vamos entonces con el test, porque la mecánica tela es, a ver si lo explico bien, como coger un folio y dividirlo en 4 partes. La primera columna es listar tus objetivos vitales ineludibles, lo que no negocias ni loco. Sí, las piedras angulares de tu vida. Luego, la segunda columna es poner esos objetivos en un orden de prioridad estricto, del más importante al menos. Hasta aquí, pues oye, parece la típica lista de propósitos de Año Nuevo, sin más. Sí, pero es en la tercera columna donde la cosa se pone seria. Y abandonamos la autoayuda para entrar en la física de recursos. Aquí viene lo bueno. Consiste en asignar un peso porcentual a cada objetivo. Y tienes exactamente 100 puntos para repartir, ni uno más. Y el marco explica que la tragedia de muchas relaciones es no entender que nuestros recursos vitales son finitos. El tiempo y la energía no son infinitos, claro. De hecho, los textos contrastan 2 perfiles que creo que son perfectos para ilustrar lo agresivo que es este reparto de 100 puntos. A ver, pon el ejemplo que es muy visual.
Imaginemos un perfil tradicional, alguien muy arraigado a su entorno rural. Para esta persona, su objetivo nuclear es formar una familia, cuidar los lazos con la comunidad y no mudarse nunca de su pueblo. Pues esa primera columna igual se lleva el 90% de sus puntos. Claro. Y matemáticamente le queda un triste 10% para otras cosas. Exacto, un 10% para viajar, desarrollo profesional o aficiones. Y ahora cruzamos eso con un perfil diametralmente opuesto, una alta ejecutiva del sector tecnológico, por ejemplo. Que se pasa la vida en aviones, me imagino. Claro, vuelos a Frankfurt cada 2 semanas, eventos los fines de semana y buscando independencia financiera a tope. Pues en su lista, la carrera y la movilidad acaparan el 90%. La realidad matemática, y esto es muy frío, es que le queda un margen residual del 10% para un socio estable o formar un hogar. Y no es que sea mala persona, ni que no quiera amor. No, es que su hoja de balance emocional no tiene liquidez para financiar esa vida tradicional. Es un problema de asignación de recursos. Es una forma muy cruda, pero muy real de verlo. Y una vez que tienes ese mapa mental de la tercera columna, pasas a la cuarta, el choque de realidad definitivo. Cuéntame esa parte, que es donde entra la otra persona. Al lado de cada objetivo y su porcentaje, tienes que escribir de forma instintiva el nombre de la persona a la que llamarías o con la que contarías de verdad para cumplirlo. Si el nombre de tu pareja o del candidato a pareja aparece ahí, vas sumando esos porcentajes. Vale. Y aquí es donde llegamos a la famosa regla de oro, que sinceramente a mí me hizo torcer el gesto al principio. El 51%. El modelo dice que si al sumar llegas al 51, el sistema se valida. Y, a ver, freno un momento. Ya sé por dónde vas. Un 51%. A ver, eso suena a conformismo, puro y duro, a sacar un 5 pelado en un examen. Choca muchísimo, porque venimos de una cultura que nos machaca con lo de la media naranja, con encajar al 100% en todo. Totalmente. Pero el marco teórico destroza esa idealización usando otra vez la lógica de las fusiones empresariales. Cuando dos multinacionales enormes se fusionan, jamás pretenden que todos y cada uno de sus departamentos coincidan al milímetro. Sería imposible. Claro. Lo que buscan es la mayoría accionarial. Buscan una sinergia operativa en ese 51% de su negocio principal. ¿Y qué pasa con el 49% restante, entonces? Pues que las empresas de éxito lo cortan sin piedad. Amputan las divisiones marginales que solo generan duplicidades o fricción. Y los textos argumentan que en una relación hay que hacer exactamente lo mismo. O sea, renunciar a cosas. Sí, renunciar a que la otra persona comparta tus aficiones secundarias o aceptar que vote a otro partido. Eso no es conformismo, es blindar el núcleo vital de la relación. Si dominas lo verdaderamente esencial, ese 51% no es sobrevivir, es prosperar. Visto así, la verdad es que tiene mucha lógica. Te compro la teoría de la fusión empresarial emocional. Así que, vale, imaginemos que firmamos el acta fundacional de la pareja con ese 51. Pero luego llega el lunes por la mañana. Ahí, el lunes, la prueba de fuego. Llegan las facturas, los atascos, el estrés del trabajo, los traumas de cada uno, todo ese caos diario que los documentos llaman el input. A ver, ¿cómo procesan eso sin que la famosa chimenea salte por los aires? Pues aquí es donde la innovación relacional sistémica nos lanza su propuesta más provocadora de todas. El uso de la inteligencia artificial empática para gestionar el día a día. Ya. Y sé que cualquiera que escuche esto va a tener una reacción visceral de rechazo inmediato. Totalmente normal. Porque cuando yo leí IA y amor en el mismo párrafo, lo primero que pensé fue en una distopía a la Black Mirror. Suena a tener a un robot juzgando desde el altavoz del salón si quieres suficiente a tu pareja. Da un poco de grima, sí. Pero luego vi una analogía en los documentos que desactiva ese miedo bastante bien. Aclaran que esta IA no siente por nadie ni va de consejero matrimonial robótico. Actúa estrictamente como un corrector ortográfico para nuestras dinámicas emocionales. Esa es la clave, el corrector ortográfico. Funciona como un espejo retrovisor para nuestros puntos ciegos. Y la mecánica detrás de esto es fascinante. No necesita leer que le estás escribiendo a tu pareja por WhatsApp para saber que se viene un problema. Claro, no invade la privacidad de los textos. Eso es. La IA monitoriza en segundo plano tus métricas biométricas y digitales. Por ejemplo, los estudios explican cómo reacciona la amígdala del cerebro ante una amenaza. Cuando te enfadas de verdad y entras en modo lucha o huida, tu comportamiento físico cambia.
El famoso secuestro de la amígdala. Claro, que dejas de pensar con claridad. Exacto. Y el algoritmo detecta cómo ese secuestro afecta a cómo tocas la pantalla del móvil. Detecta que estás presionando el teclado con más fuerza o que tu velocidad de tecleo tiene unos picos súper erráticos. Madre mía, qué nivel de detalle. Pero el indicador estrella es la latencia de respuesta casi nula. Ese instante en el que alguien te escribe algo y tú, ciego de ira, le respondes en 3 milisegundos. Neurológicamente, tu córtex prefrontal no ha tenido tiempo ni de filtrar la información. Es puro instinto destructivo. Vamos, que la IA funciona como el pitido del coche cuando te sales del carril sin poner el intermitente. Exactamente igual. Si detecta esa escalada agresiva a las 3 de la mañana, no te va a borrar el mensaje, pero te lanza una notificación. Te avisa en plan, oye, tu nivel de hostilidad está disparado. Para que seas consciente, apliques el método, apagues el móvil y te vayas a dormir. Te evita quemar la casa de madrugada, que no es poco. Y a ver, si esta tecnología puede desactivar el fango emocional de una sola pareja, imagínate el impacto de escalar esa misma lógica al debate público, a redes sociales como, yo qué sé, Twitter. Pues esa es la extensión natural de toda esta teoría. El marco plantea un rediseño radical de la arquitectura digital global, porque hoy en día los algoritmos están programados para maximizar la retención, y todos sabemos que la indignación y la ira es lo que mejor funciona para eso. Literalmente monetizan la polarización. Así es. Lo que sugieren estos textos, manteniendo una postura muy analítica, es inocular esta IA entática, diseñada con sociólogos, en las grandes plataformas para invertir el incentivo. O sea, pasaríamos de un modelo que premia la cámara de eco, tóxica y las peleas, a una infraestructura que, cuando detecte esa misma aceleración agresiva en millones de usuarios, desactive la viralidad. Eso es. Premiar la escucha activa en lugar de la pelea. Es usar ese corrector ortográfico emocional a lo bestia para bajar la fiebre colectiva. Y fíjate que esto nos empuja directamente hacia la tesis macroeconómica de todo este análisis, que es la parte más ambiciosa. Conecta lo micro de la casa con lo macro del país de una forma irrefutable. Demuestra que la paz en tu salón es un pilar macroeconómico. A esto le llaman la física social, ¿no? Sí, la cadena de montaje de la física social. Parten de la base de que el laboratorio central de la sociedad no es un centro de investigación puntero, es el hogar de cada uno. Claro, porque si la pareja es estable y gestiona los conflictos con método, el producto que sale de esa casa por la puerta cada mañana hacia el trabajo es un individuo con niveles bajísimos de cortisol en sangre. Y el cortisol, que es la hormona del estrés crónico, es el enemigo número 1 de la lucidez. Imagínate el impacto en cadena. Piensa en el caso positivo. Una persona que dirige una empresa y tiene un ecosistema íntimo sano. Llega a la oficina con todo su ancho de banda mental. Y no necesita descargar su frustración con los empleados, claro. Exacto. La productividad de su equipo sube, la rotación de personal baja porque la gente está a gusto, y a nivel estatal, fíjate, se desploman los costes de seguridad social por bajas de ansiedad. Y todo nace en la mesa del desayuno. Pero claro, si le damos la vuelta a la moneda, el riesgo sistémico del efecto goteo negativo da bastante vértigo. Pongámonos en el caso contrario, que también lo exponen. A ver. Imaginemos a un alto cargo político o a un directivo clave que está atrapado en una relación súper tóxica, sin método, donde las discusiones son diarias. Esa persona vive con el cortisol por las nubes y resulta que tiene que negociar un acuerdo sindical del que dependen miles de familias o una crisis geopolítica. Entra esa negociación cognitivamente agotado. Agotadísimo, con el córtex prefrontal totalmente comprometido. Su capacidad de análisis racional está bajo mínimos y al final resulta que una bronca descontrolada a las 7 de la mañana en su cocina privada se traduce en una decisión impulsiva e irracional al mediodía. Y afecta a miles de personas que no tienen ni idea de lo que ha pasado en su casa. Exactamente. Eso subraya la conclusión definitiva de las fuentes. Y es brutal. Demuestra que las verdaderas infraestructuras que sostienen el peso del mundo civilizado no son de acero ni de cemento. No son los puentes ni la fibra óptica, ¿no? La verdadera infraestructura global está hecha única y exclusivamente de relaciones humanas estables. Y si esos ladrillos base están agrietados, pues el rascacielos entero tiembla y se puede caer. Totalmente. Vaya viaje conceptual hemos dado hoy. Vaya tela, la verdad. Si hacemos un poco de balance, hemos dinamitado toda la herencia de las novelas románticas. Desde luego. Hemos pasado de esperar flechazos mágicos a entender que aplicar la lógica de una fusión empresarial al 51% a nuestra vida amorosa no solo es sano, sino necesario.
También hemos visto que la inteligencia artificial podría ser nuestro corrector ortográfico emocional. Sí, en lugar de un enemigo frío. Exacto. Y por último, hemos comprobado que algo tan íntimo como no gritarse en casa es la pieza clave del progreso macroeconómico. Invita a que cualquiera que esté escuchando observe su propio círculo desde esta perspectiva de auditoría constante. Totalmente. Y de hecho me gustaría dejar encima de la mesa un par de interrogantes profundos que los autores lanzan al final, para que quien nos escuche siga dándole vueltas al tema. Me parece perfecto. A ver cuáles son. El primero aborda un riesgo invisible de esa inteligencia artificial empática. Si en el futuro delegamos la detección de nuestra fatiga emocional a un algoritmo y dejamos que una app nos avise de cuándo tenemos que respirar hondo, Ya veo por dónde vas. corremos el riesgo real de que nuestros propios músculos empáticos internos se atrofien por completo, igual que ya casi nadie sabe orientarse por una ciudad sin usar el GPS del móvil. Es una paradoja tremenda. Delegar nuestra propia humanidad a una máquina precisamente para intentar salvar la humanidad. ¡Qué fuerte! Sí, da que pensar. Y el segundo interrogante es sobre el futuro institucional. A la luz de cómo impacta el estrés de pareja en la macroeconomía, cabe preguntarse si llegará el día en que los gobiernos dejen de ver el éxito amoroso como una cuestión puramente privada, de puertas para adentro. Ah, claro, tratarlo como un tema de Estado. Exacto. Llegaremos a ver que traten la innovación relacional como una prioridad absoluta de salud pública y seguridad nacional. Veremos cómo en las escuelas se enseña empatía estructurada y método relacional con el mismo rigor que las matemáticas o la física. Pues son unas preguntas que desde luego desafían nuestra concepción de lo que significa el progreso. Ha sido fascinante desgranar todo este marco de trabajo, de verdad. Ha sido un placer, sí. Un análisis muy revelador. Sin duda, en muchos frentes. Así que bueno, la próxima vez que surja un debate sobre quién saca la basura en casa, igual vale la pena recordar que de cómo resolvamos ese pequeño conflicto puede que dependa el equilibrio de todo lo demás. Gracias a quien nos escuche por acompañarnos en el análisis de hoy y hasta la próxima.